Hola, buenos días. Pues en nombre del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, pues les quería dar la bienvenida a ustedes y a quienes nos siguen a través de la retransmisión en streaming y les quería agradecer su asistencia a esta charla que se enmarca en la séptima edición del ciclo Ciencia en Primera Persona que organiza el museo en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y además, bueno, pues a quien le quería dar las gracias es a puesto a nuestro conferenciante, que es Pablo Toribio, con la charla que nos ocupará hoy sobre unas principales figuras de la historia de la ciencia, Isaac Newton, así como a la delegada institucional de SIGUE Madrid, que es Marina Villegas, con quien ya les dejo a continuación para presentar al conferenciante. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Emilio. Gracias al museo por organizar este ciclo de conferencias Ciencia en Primera Persona. Por supuesto, a nuestro ponente, a Pablo Toribio, a quien pasaré ahora mismo a presentar, y todo el público que nos ve aquí en presencial y también por streaming. Bueno, Pablo Toribio Pérez, él es doctor en Filología Latina por la Universidad de Sevilla. Él es muy joven, es graduado hace muy poco, doctorado hace muy poco, y es científico titular en el Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. Ha participado en programas de movilidad postdoctoral, porque ya os digo que es muy joven, entonces tiene su postdoc, creo que muy reciente, en universidades e institutos de media Europa, por ejemplo, de Alemania, Austria, Bélgica, Países Bajos y Suiza. Su trabajo aborda la producción textual latina entre la reforma y la ilustración, campo en el que destacan sus trabajos sobre los manuscritos teológicos de Isaac Newton. La publicación de su tesis doctoral ganó además el Premio Nacional de Edición Universitaria en la modalidad de mejor traducción. Y yo creo, bueno, que vamos a tener una charla deliciosa hoy que nos va a contar historia de la ciencia. Así que, Pablo, muchísimas gracias por darnos tu tiempo el domingo por la mañana y te dejamos el micrófono. Bueno, muchas gracias por tan amable presentación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en una tan soleada mañana de domingo, escuchando lo que yo vaya a decir sobre la ciencia, las letras y el lado menos conocido de Isaac Newton. Como ha dicho la doctora Villegas, yo me formé en humanidades clásicas, mi doctorado fue de hecho en latín. Creo que soy el único de los conferenciantes de este ciclo que viene del campo humanístico y bueno, está bien también que haya representación de las humanidades. Como ven en la pantalla, yo vengo de un centro de ciencias humanas y sociales y mi formación particular es de filólogo. Y las humanidades, bueno, los de humanidades tendemos a decir mucho que las humanidades también son ciencia. Por eso en mi título la ciencia está en singular, porque se entiende que las ciencias humanas pues también son ciencia, igual que las ciencias experimentales, y que las así llamadas letras, que saben ustedes que existe siempre esta división, sobre todo en los institutos de secundaria, que son los centros a los que en primera instancia para los que en primera instancia estaba pensada esta charla, ¿no? Ahí siempre hay como un sentimiento de que las ciencias y las letras son dos cosas completamente aparte. Y yo me propongo demostrar que no, que realmente están íntimamente unidas, las dos tienen el mismo valor, forman parte de la misma empresa de descubrimiento científico. Y el caso de Isaac Newton viene muy a propósito para ilustrar cómo esto es así. Entonces yo les hablaré del lado menos conocido, pero para eso empezaremos por el lado más conocido, ¿no? Para ello me voy a tomar como pretexto otras conferencias de este ciclo que quizá algunos de ustedes ya hayan escuchado o vayan a escuchar. En noviembre tuvo lugar la conferencia sobre Ramón y Cajal. Bueno, a Newton se le puede comparar bien con Ramón y Cajal, en tanto que es una de esas figuras de la historia de la ciencia que se convierten en un motivo de orgullo nacional y se convierten como en héroes de la historia de la ciencia de cada país y de la universal, y se levantan estatuas y esculturas en lugares prominentes de las ciudades. Aquí vemos la escultura dedicada a Cajal en el campus central del CSIC, en la calle Serrano.
habrán pasado seguro por ahí. Esta también se ve en Ochoa, muy cerca. Y al lado tienen la escultura dedicada a Isaac Newton, que está en la puerta de la Biblioteca Británica en Londres. Ambas esculturas además son más o menos de la misma época, de los primeros 2000, en torno a 2006 creo que se pusieron. Ven que son dos esculturas altamente idealizadas. En el caso que nos ocupa, la de Newton, lo parece de forma particularmente notable, ¿no? De entrada está desnudo, lo vemos muy musculado y está como haciendo dibujos con un compás. La escultura está basada en este pintura, basada en la idea que se tenía de Newton a principios del siglo XIX. Está hecha por el pintor inglés William Blake. Vemos ahí a Newton con una especie de divinidad submarina, parece que está en el fondo del mar, con un aspecto, bueno, él tiene una mirada como muy hierática, muy apolínea, muy fría, ¿no? Y está trazando figuras geométricas con un compás. Es como lo que está asociado aquí a Newton es como el genio matemático, la ciencia en su vertiente matemática, la matematización de la realidad. Y vemos en la página de la Tate Gallery, que es donde está esta pintura, se da una lectura un poco irónica de la misma también. Por un lado está esa heroicidad mitificada de Newton, pero por otro lado también se le pone, si se fijan, de espaldas a todo ese mundo de color submarino, a eso que parecen distintas formas de vida. Él no está mirando ahí, él está mirando a su compás. Entonces parece que Blake desliza ahí una pequeña ironía. Una ironía que está fundamentada en la propia, en una frase que se puso en boca de Newton, ¿no? Quizá hayan ustedes oído un lema suyo, aparentemente suyo, como digo, es poco probable que él lo pronunciara. Al parecer, poco antes de morir, dijo que él no había sido más que como un niño que jugaba con pequeñas piedrecitas en la orilla del mar, en la playa, mientras que el inmenso océano de la verdad yacía por descubrir frente a él. Entonces, es muy probable que esa frase atribuida a Newton sea la que inspiró esta pintura de Blake. Ya que estamos aquí en el Museo de Ciencia y Tecnología, no quería dejar de señalar también al hilo de Cajal lo al caso que viene esta frase que pueden leer aquí en el museo, en la planta de arriba de Ramón y Cajal. Los genios, como los habitantes del fondo del mar, se mueven con su propia luz. Aquí parece que venía muy a propósito, porque como decíamos, parece que Newton está ahí en el fondo del mar y está como irradiando de luz su entorno. Y la caracterización de Newton como genio, ¿no? Esa caracterización un poco tan controvertida en general de qué es un genio. El Newton histórico se parecía mucho más a esto, a un retrato que le tomaron al natural en 1689, a la edad todavía no había cumplido 47 años. Aquí lo vemos bastante distinto a la pintura. Para empezar, bueno, no vemos nada de ese cuerpo atlético y musculado, lógicamente. Lo vemos con mucho más pelo, con la peluca característicamente barroca de la época. Y lo vemos con un semblante que diría yo que expresa cierta satisfacción en sí mismo. Es un retrato que se le pintó solo 2 años después de que se hubiese publicado su libro principal, conocido habitualmente como Principia o Principia, abreviatura de Filosofia Naturalis Principia Mathematica, que significa los principios matemáticos de la filosofía natural, que fue la gran obra de Newton, su gran libro, y el que se ha descrito incluso como el libro más influyente de toda la historia de la ciencia, el gran bestseller de la ciencia. Entonces podemos colegir que esa satisfacción que tiene es porque se ha presentado al mundo como el gran científico de su tiempo, ¿no? Existe, sin embargo, otra lectura que no es excluyente, pero que también hay que tenerla en cuenta,
para esta representación de éxito, y es que justo el retrato es un año posterior a la Revolución Gloriosa, una revolución que tuvo lugar en Inglaterra, por la cual se destronó al rey que había entonces, Jaime II, porque las élites inglesas temían que iba a acabar con el parlamentarismo inglés y con la impronta protestante de la nación inglesa. Jaime II era católico y se le cambió por Guillermo, por un holandés, Guillermo de Orange. Y Newton participó activamente desde la Universidad de Cambridge en favor de esa revolución. Y al prosperar, pues se convirtió en una figura de mucha relevancia política y se le recompensó ampliamente, aprovechando además que era una figura muy respetada desde el mundo de la ciencia. Entonces vemos aquí que se aúna, el éxito científico, pero también el éxito político. Posiblemente si Newton hubiese tomado parte por la otra parte en esa revolución, seguramente no estaría enterrado en la abadía de Westminster, como está hoy, por más que hubiese escrito los Principias. Y merece la pena tener estos aspectos también en cuenta. La historia de la ciencia siempre está implicada en la historia en general. Otra conferencia de este ciclo sobre números descomunales. También permite enlazar con uno de los aspectos bien conocidos de la figura de Newton, como es el hecho que él sentó las bases del cálculo infinitesimal. Leibniz también lo hizo y muchos de ustedes sabrán que tuvieron una polémica muy agria al final de las vidas de ambos sobre quién había sido el primero que lo había descubierto y quién se había copiado de quién. Parece que existe consenso sobre que los dos llegaron de forma independiente a sus respectivos planteamientos. Aquí tienen una obra que Newton escribió en 1669, cuando tenía 27 años. Es decir, acababa de ser nombrado entonces con 27 años catedrático de matemáticas en la Universidad de Cambridge. Y curiosamente es una obra que no se publicó hasta 1711. Una característica también de Isaac Newton es que le costaba mucho trabajo publicar. Si podía evitarlo, no publicaba. Habitualmente cuando publicaba era en respuesta a presiones externas. Y esta obra no quiso publicarla hasta que ya tenía una posición muy, muy asentada. Era presidente de la Royal Society, entre otros cargos. Nos sirve también para ver, bueno, primero una obviedad, pero que quizá no lo sea tanto, que está en latín. Se llama De Analisi per Aequationes Numero Terminorum Infinitas, sobre el análisis mediante ecuaciones infinitas en cuanto al número de sus términos. Y la forma como empieza también nos da una idea de su personalidad y también de la retórica científica de su tiempo y de la retórica de la ciencia en general. Empieza diciendo: este método general que ideé en otro tiempo, ya veremos cuándo, un método para medir la cantidad de las curvas mediante una serie infinita de términos, lo tienes aquí explicado brevemente, más bien que demostrado con exactitud. Parece que nos está diciendo, cuidado, esto no lo estoy demostrando todavía tan exactamente como debería demostrarse la ciencia, pero bueno, aún así espero que te enteres con lo que voy a explicaros aquí, ¿no? Esta idea de que la ciencia requiere de una demostración muy, muy detallada y que parta del fenómeno observable. Y Newton lo lleva un poco al extremo. Hizo famoso, pues eso, por insistir en que no había que formular hipótesis sin más, sino que todo tenía que estar muy, muy basado en la observación. Y en estas frases iniciales de esta obra se observa bien esa idea. Tendremos la conferencia sobre el vacío. El vacío es otro elemento que sienta muy bien en el sistema newtoniano, ¿no? En la parte más famosa del pensamiento de Newton. Lo ilustramos con este texto, que es de los Principias, el libro que les he dicho que es el gran libro de Newton. Esta es una de las partes más fácilmente legibles de los Principias, de la segunda edición.
Ven que aquí no hay fórmulas matemáticas, aquí solo hay texto latino, claro. Ven que al final dice que su plato aire ut fitim vacuo boiliano resistentia quesat quidem pluma tenuis et aurum solidum quali cum velocitate inoc vacuo cadunt. O sea, queda claro, ¿no? Bueno, que si se quita el aire, como ocurre en el vacío de Boyle, del científico Robert Boyle, hace alusión a un experimento de Boyle. Si se elimina el aire y se crea el vacío, cesa la resistencia, dado que, como puede observarse, ¿no?, una ligera pluma y el oro pesado caen en el vacío con la misma velocidad. Y por tanto, la operación de la fuerza de la gravedad es particularmente observable. Aquí en este museo, por cierto, tienen un ejemplo del tubo de Newton, que es un instrumento que permite crear esas condiciones precisamente para facilitar esa observación. Lo pueden ver después si no lo han visto ya, en la planta superior. Sobre la energía geotérmica realmente no encontramos nada en Newton que sea muy evidentemente así, pero aún así también me sirve para introducirle ya un aspecto que es un poco menos conocido de Newton, como fue su dedicación a la alquimia. Quizá muchos de ustedes lo sepan. Existe este proyecto de la Universidad de Indiana, The Chemistry of Isaac Newton, que proporciona transcripciones electrónicas de todos sus manuscritos sobre alquimia, que son cientos y cientos y cientos. Pongo este en particular por aquello de la energía geotérmica, porque aquí habla, en la primera línea, ven que anota cómo se generan y se corrompen los metales en las venas de la Tierra. Estos son notas de lectura, entonces, de libros que él lee. En un cuaderno señala en qué páginas de esos libros puede encontrar información sobre determinadas cuestiones que le interesan. También que habla sobre la semilla y el cuerpo de los minerales. Y el punto 3, no sé si lo leen, pone de mineralibus et metallis ex quibus lapis de sumitur. De los minerales y los metales de los que se toma la piedra. ¿Qué piedra? Pues el lapis philosophorum, la piedra filosofal, que era lo que buscaban los alquimistas. Y también Newton, pese a que en el mundo de la ciencia ha habido una cierta controversia sobre si Newton, cuando se daba la alquimia, estaba buscando la piedra filosofal como el resto de los alquimistas, o más bien estaba usándola como una metodología para encontrar hallazgos químicos. Esa ha sido un poco la postura más reciente. Hoy se tiende a aceptar que hay evidencias de que Newton se planteaba encontrar la piedra filosofal, consideraba que podía ser posible. Eso se explora con mucho detalle en un libro monumental que se publicó hace poco de William Newman, se llama La alquimia de Newton. Está en inglés. Este Newman es el director del proyecto que les he mostrado. De modo que esa faceta de Newton alquimista, en la que yo no entraré mucho porque no es la que más he estudiado, es muy constante a lo largo de toda su vida y es abrumadora en cuanto a la cantidad de material manuscrito que existe de ella. Otra conferencia del ciclo es sobre cómo se desarrollan los fármacos. Esto nos permite ver, bueno, esto es casi una broma, pero también nos ilustra un aspecto interesante de la figura de Newton y de su quehacer intelectual. Él tenía su propio fármaco, que le servía para todo, al parecer. Esto que les he traído son unos párrafos de la biografía de Newton que escribió David Brewster a mediados del siglo XIX. Está llena de anécdotas, es una biografía muy, muy jugosa. En general parece bastante bien informada. Aquí está dando información que le transmite un descendiente de John Wilkins, que fue un compañero de habitación de Newton. Newton, cuando vivía en Cambridge, compartía habitación en el Trinity College. Y durante muchos años tuvo un compañero determinado, Wilkins, que contó anécdotas sobre él. En uno de los párrafos, enlazando con el tema de la alquimia, vemos que una de las anécdotas dice que con 30 años le estaba ya volviendo canoso. Y que cuando Wilkins se lo hizo notar, Newton le dijo, esto debe ser por el mercurio.
como experimentaba mucho con mercurio en el contexto de su investigación alquímica, se ve que lo achacaba a eso. Y a continuación nos dice que cuando sospechaba que se estaba inclinando a la consunción, dice literalmente, la medicina que usaba era el bálsamo de Lucatello, que era una composición suya propia. Y al lado, en letra muy pequeñita, tiene la receta y los consejos de utilización. Es una receta que se debe al propio Newton. No les enseño la imagen original porque no la he encontrado para mostrarla ante ustedes, pero es una reseña de puño y letras, una receta de puño y letra suyo, donde describe cómo se hace este fármaco y que le valía para prácticamente cualquier signo de enfermedad. Ese nombre, Lucatello, está relacionado con la cátedra que lo ocupaba. Su cátedra era la cátedra lucasiana de matemáticas, que por cierto es la cátedra que después ha ocupado Richard Hawkins. Pues de ahí el nombre. Como decía, es casi una broma, pero nos permite un poco adentrarnos en la vida en Cambridge, en la idea de que un poco se corresponde con el estereotipo del Newton científico, incluso para medicarse se fabrica el mismo sus medicamentos, y el enlace con la alquimia, que él, como vemos por la anécdota, no ocultaba demasiado. Sobre esta conferencia en torno a la lactosa, esto sí, también me ha costado mucho trabajo encontrar algo que me fuera posible relacionarlo con Newton, pero también se puede sacar cierto jugo para ilustrar otro aspecto más de su quehacer intelectual. Esto es una transcripción hecha por el Newton Project, un proyecto del que hablaré un poco después. Una carta que Newton le escribe a Thomas Burnet de 1681. O sea, Newton tendría una pinta más o menos como la que le vimos en el retrato antes. Y ese Thomas Burnet, estaba escribiendo un libro sobre el origen del mundo, sobre el origen físico de la Tierra, que además intentaba combinar con el relato bíblico de la creación. Burnet consideraba que en el Génesis estaba descrito más o menos cómo se había creado la Tierra físicamente, y él intentaba hacer casar los fenómenos físicos con la narrativa bíblica. Y le pregunta a Newton, y Newton pues le da varias opiniones al respecto. Y en este párrafo, que es el final, dice, según ya ven que está en inglés, los dos ingleses se escribían en inglés. Según estoy escribiendo, se me ocurre otra ilustración sobre la generación de las montañas. Y dice la leche, por eso lo traigo aquí, por lo de la lactosa. La leche es un líquido tan uniforme como era el caos. El caos originario, ¿se entiende? Si echamos en leche, si derramamos en leche cerveza y lo dejamos secar, la superficie de la sustancia cuajada que resultará de ahí tendrá un aspecto similar a la Tierra, tan arrugoso y montañoso como es la Tierra en cualquier lugar, dice. De modo que esto es interesante porque nos permite ver, por un lado, la perspectiva del experimentalista, que para investigar la formación de la Tierra, pues busca recrear en un laboratorio las condiciones que se parezcan a esa creación. Y al mismo tiempo, bueno, esa asunción de que la creación viene de un caos original y está buscando un poco cómo generar esas condiciones, ¿no? El marco interpretativo de la Biblia hasta cierto punto, porque Newton era bastante escéptico en cuanto a cómo podía corresponder el relato bíblico sobre cuestiones físicas. Pero tenemos que estar operando ese marco y al mismo tiempo que él busca la creación de circunstancias experimentales. Al final de la carta, de nuevo tenemos esta muestra de la reticencia de Newton a que se hable mucho de sus descubrimientos, porque acaba diciendo, le suplico que me excuse por esta carta tan tediosa, y tengo tanta más razón para excusarme por cuanto que no he escrito nada que haya considerado bien o que me vaya yo a atrever a defender. Es decir, viene a decir, bueno, todo esto que le he comentado, tómelo con cautela, porque tampoco es algo que yo me atrevería
por lo que yo daría mucho la cara en otros foros, ¿no? Es otra, de nuevo tenemos un ejemplo de esa reticencia de Newton. Esta conferencia, que creo que fue la conferencia inaugural del siglo, Las tierras de la Vía Láctea, es lógicamente la que más tiene que ver con el sistema, con el pensamiento de Newton, con su faceta más conocida. De nuevo volvemos a su libro de los Principia y a la misma página en la que estábamos antes. Hace una descripción bastante famosa sobre el sistema solar y llega a la afirmación también muy famosa a partir de esa línea. Dice: elegantísima, hay que, etcétera. Esta estructura tan elegante del Sol, de los planetas y los cometas, no pudo originarse sin la decisión y el control de un ser inteligente y poderoso, ¿no? Newton siempre realmente escribe desde la perspectiva del creyente. Esto es algo que llama la atención en un libro sobre ciencia. Hoy en día no sería esto posible en un libro científico, y les he dicho que los Principia son el libro más influyente de la historia de la ciencia, pero el siglo XVII pues está muy lejos. Esto sí cabía en el discurso científico del momento. Me interesa más lo que dice a continuación. Dice: y si las estrellas fijas son los centros de sistemas semejantes, y sigue argumentando que esos sistemas estarán sometidos a la misma voluntad de un único ser divino, ¿no? Pero me llama la atención lo de me voy a centrar en lo de las estrellas fijas. Si las estrellas fijas son centros de otros sistemas semejantes. Esto en su época era todavía hipotético y sabemos que es así. Pero esta cuestión de la infinidad de mundos era muy controvertida. De hecho, en tiempos anteriores había incluso llevado a la hoguera a algunos pensadores como Giordano Bruno, que defendía la infinidad de mundos, etc. Y ya aquí se está abriendo paso esa idea. La última frase del párrafo dice: y para que los sistemas de las fijas, es decir, estos otros sistemas solares, vamos a llamarlo así, para que estos sistemas no caigan los unos sobre los otros debido a la gravedad que ejercen respectivamente sobre ellos, se entiende Dios, los ha colocado separados entre sí a una inmensa distancia. Claro, él repara aquí en la cuestión de ese equilibrio gravitacional, como podríamos decir, por el cual, por cierto, se dijo algo muy interesante en la conferencia que he señalado. Les invito a que la vean en YouTube si no la han visto, que parece que pondría en cuestión este asunto de este equilibrio gravitacional, como digo, pero en la conferencia lo encontrarán mucho mejor explicado de lo que lo pueda hacer yo. Esa última idea, esta última línea, no entró en el libro hasta su tercera edición, que es de 1726, un año antes de que Newton muriera. Aquí les traigo un borrador de esa frase, un borrador autógrafo, bueno, lógicamente autógrafo de Newton. Esa frase está ahí arriba: tener que fixar un sistema con sus correcciones y sus añadidos y tal, y ven que está en el mismo folio donde hay un porrón de cálculos matemáticos que están en el mismo espacio reducido de cuartilla. Tienen esa frase en latín con un argumento filosófico teológico y los cálculos matemáticos, ¿no? Son un ejemplo muy ilustrativo de esa íntima conexión entre un aspecto que consideraríamos más humanístico y uno que consideraríamos más científico. Ven que además, como intercala alguna frase en inglés en medio de los cálculos, como son notas para sí mismo, pues ya no lo escribe en latín. Aquí, por ejemplo, ven que dice the fluent of, está en inglés, ¿no? Pero la frase superior, que está pensando incluirla en el libro, está en latín. Voy a ahondar un poquito más en esta idea de por qué los distintos sistemas no caen los unos sobre los otros en el pensamiento de Newton, trayendo este otro texto, que se tienen que imaginar que tiene el mismo aspecto del anterior. Pasa que aquí les traigo una edición hecha por un filólogo italiano en los años 80. Esto es texto que Newton también se planteó incluir en una de las ediciones de los Principia, pero al final decidió no hacerlo. Y entonces Newton ahí empieza diciéndonos:
Demócrito, quizá le suene Demócrito, un filósofo griego de la antigüedad clásica. Demócrito, cuando decía que los mundos eran infinitos, no se entendía por mundos no los planetas individuales, sino distintos sistemas de planetas. Y consideraba que esos sistemas debían ser pesados los unos con respecto a los otros, es decir, debían ejercer gravedad los unos con respecto a los otros. Y de hecho consideraba que algunos mundos se destruían porque caían los unos sobre los otros. Y nos pone ahí la propia frase en griego, Theirezai de autus y parlelon prospiptontas, que la saca es una cita de Demócrito, pero a través de Orígenes de Alejandría, que es un autor griego cristiano de algunos siglos posterior a Orígenes. Y a continuación dice, a esta opinión alude así Lucrecio. Lucrecio es un poeta romano del siglo I a.C. que escribe un poema de Rerum Natura sobre la naturaleza de las cosas, sobre la realidad, también se ha traducido. Es un poema sobre física. Y nos pone a continuación un número no pequeño de versos del poema de Lucrecio, donde se supone que se ilustra esa idea. Realmente, si lo leemos, que no lo vamos a hacer aquí, no se ve tan claro que Lucrecio se esté refiriendo a esa idea, en mi opinión. Así como tampoco es una cosa tan unívoca que Demócrito quisiera entender que por mundo se estaba pensando en sistemas planetarios. Pero es muy típico de este texto de Newton, que son unas 20 páginas en A4, si lo buscan. En este texto lo que Newton persigue es decir que los filósofos antiguos ya sabían lo que él estaba redescubriendo un poco. Era una verdad que yacía ahí olvidada, pero que ellos tenían ya esa verdad física y que él la estaba sacando de nuevo a la luz. E intenta argumentar incluso en estos pasajes que los antiguos incluso ya sabían cómo funcionaba matemáticamente la ley de la gravedad. Esto es muy contraintuitivo porque pensaríamos que un científico cuando hace un descubrimiento quiere presentarse como el primero que ha hecho ese descubrimiento y como que ha traído una gran novedad. Claro, en su momento era importante argumentar esa cierta continuidad con los orígenes. Existía todavía, aunque ya había mucho debate al respecto, la consideración de la autoridad de los antiguos. Y Newton lo concilia de esta forma un poco, que a nosotros nos puede resultar un poco chocante. Llega incluso un poco a distorsionar las fuentes antiguas para dar a entender que están defendiendo lo mismo que él defiende. Bien, decía que la cuestión esta es una imagen de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Ya ha terminado con las alusiones a otras conferencias. Esto era lo que más a propósito vendría para ilustrar la parcela más conocida de la actividad de Newton. Si hiciésemos un zoom enorme y no fuéramos hasta Inglaterra, ahora estoy yéndome un poco a los orígenes de Newton. Tendríamos ahí el sitio donde él nació, en medio de la campiña inglesa, en Woolsthorpe se llama. Ven que está ahí arriba. Para que se sitúe en Londres está aquí, ahí está Cambridge y aquí está Oxford. Nació ahí al norte. Es una vista aérea de la población. Si se fijan, bueno, en esta siguiente, verán incluso que está señalado Isaac Newton's Apple Tree, el manzano de Newton. Y esta es la casa donde nació él. Y en ese jardín estaría el manzano. Bueno, y se supone que es un manzano que contiene material genético del que estaba ahí cuando Newton, ¿no? Yo no sé hasta qué punto eso es cierto o no. Ahí nació Newton el día de Navidad de 1642. Y ahí fue también donde Newton se confinó. Ahora entendemos mejor lo que es un confinamiento debido a una pandemia. Hace unos años no tanto. En 1666, un año que parecía también no invitar a nada bueno,
Ese fue el primer año en el que Newton empezó a ir a la universidad y hubo un gran estallido de peste en Inglaterra. La universidad tuvo que cerrar y la gente tuvo que confinarse. Seguro que os suena. Newton se confinó en su casa natal. Años después, él mencionaría que fue durante esa estancia cuando llegó un poco a sus primeras ideas sobre el cálculo que vimos antes y también sobre la cuestión de la gravedad. Es en ese año en el que se sitúa, si no recuerdo mal, ese momento en que vio desde la ventana caer la manzana del manzano y estaba pensando un poco en ese problema y se supone que le inspiró de algún modo. Newton, lógicamente, antes de ir a la universidad, pues fue a la escuela. Iba a la escuela al núcleo más cercano con que era Grantham, al norte. Tendría que andar 3 horas. Lógicamente no lo hacía todos los días. Se quedaba a dormir en Grantham con el farmacéutico de la localidad, que era amigo de la familia. Y suponemos que los fines de semana regresaría a su casa. Es ahí donde fue a la escuela. ¿Y qué estudió en la escuela? Pues, como dice su biógrafo Richard Westphal, latín y más latín, un poquito de griego al final y mucha Biblia. Leería mucho la Biblia. Eso nos explica tanto la carga teológica de su reflexión sobre física como la lengua en la que la escribe. No escribía en latín por una cuestión puramente de pedantería, como a lo mejor podríamos pensar hoy en día, sino porque tenía una finalidad práctica muy inmediata. Era la lengua en la que se comunicaba la comunidad científica en su época. Era la lengua de la comunicación científica, era la lengua de cultura, era la única lengua internacional que había en Europa, que además era digamos, imparcial, no era la lengua de ninguna nación concreta. Y pensar que fuera de las Islas Británicas, pues nadie hablaba inglés. Si Newton quería leer sobre ciencia o sobre cualquier otra disciplina académica y quería participar en esa discusión, tenía que hacerlo en latín. De modo que, como concluye este biógrafo, que es un historiador de la ciencia, pues era lo más útil que le podían enseñar en el colegio en aquella época, a expresarse en latín. Más adelante, en la Universidad de Cambridge, las clases tenían lugar en latín e incluso los estatutos de la universidad especificaban que cuando los alumnos estuvieran en el comedor también tenían que hablar entre ellos en latín. No sabemos hasta qué punto lo cumplirían. Y como les digo, pues las clases eran en latín y los trabajos académicos que se presentaban también. Luego la escritura privada de cada uno, pues como fuese. De hecho, aquí tenemos el cuaderno de notas más antiguo que se tiene de Newton, que data de sus primeros años en la universidad. Es un cuaderno que él titula Cuestiones quaeram philosophiae, ciertas cuestiones de filosofía. Ven que de todas formas que lo titula en latín, pero enseguida empieza escribiendo en inglés. Escribe of the first matter y empieza a escribir sus pensamientos sobre la naturaleza de la primera materia, ya en inglés. Ven además que arriba le pone un lema latino de nuevo. Si lo leen, se lee Amicus Plato, Amicus Aristóteles, Magis Amica Veritas. El Platón es mi amigo, Aristóteles es mi amigo, pero más amiga es la verdad. Que es un lema según el cual, pues bueno, uno nunca no hay que despreciar la autoridad del pasado, pero tampoco hay que seguirla a pie juntillas sin reflexión crítica, sino que en última instancia lo que uno debe perseguir es la verdad. Esta frase incluso en la página web de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, donde están digitalizados muchos de esos manuscritos, se pone como lema de Newton, aunque realmente no lo escribió él. Y se sabe que lo tomó de este libro. Aquí ven escrita la frase en cuestión, perdón, y es un libro de Charlton, lo que hoy consideraríamos un divulgador científico, un libro donde se hablaba de la filosofía natural de Epicuro, el antiguo Epicuro, de Gassendi, que era un filósofo francés del siglo XVII, y del propio Charlton, y que incluía, como ven, una discusión sobre la hipótesis de los átomos.
Pues sabemos que Newton leyó este libro y con toda probabilidad sacó la frase de ahí, en sus años formativos. Como les decía, en la universidad el latín era la lengua habitual. Y esto me sirve para seguir insistiendo en esa idea y también para ir introduciéndoles en la vertiente más estrictamente teológica del pensamiento de Newton. Esta noticia de la Universidad de Oxford de hace año y medio, que se titula El camino de Newton hacia la herejía, una disputación perdida descubierta en el cuaderno de notas de un compañero de habitación. Bueno, esto a lo que se refiere es a lo siguiente. Hubo un momento determinado, cuando Newton ya era profesor de matemáticas, donde la universidad decidió que todos los profesores de la universidad tenían que tener un TFM, vamos a llamarlo con terminología actual, un trabajo de investigación sobre teología. Todo el mundo lo tenía que hacer y sacarse esa titulación teológica. Y a Newton le tocó como a todos. Y se había perdido una disputation hace alusión a ese trabajo de investigación. Se llama así porque uno presentaba sus tesis y a continuación discutía con el presidente del tribunal, digamos, es lo que se mantiene realmente en las defensas de tesis doctorales actuales. Había una discusión, obviamente, lógicamente educada y científica, y terminaba con la votación del candidato. Se sabía que Newton había tenido que hacer este ejercicio, pero como decía, estaba perdido, y se ha encontrado recientemente, precisamente en las posesiones de este antiguo compañero que mencioné antes, el que contaba lo del fármaco, este John Wilkins, pues al parecer a él Newton le prestó su trabajo. Como él también lo iba a tener que hacer, ya toma, te lo presto por si te inspira, porque esas costumbres que siempre han existido entre compañeros de universidad. Y se ha descubierto el trabajo de Newton en la mano de Wilkins. Esta letra no es la de Newton, pero hay indicios ciertos que apuntan a que él fue el autor. Y a él le tocó hablar, el tema te lo daban, sobre la moralidad de las acciones humanas, es decir, sobre que la moralidad de las acciones humanas no elimina el conocimiento seguro que de ellas tiene Dios, es decir, que es el espinosísimo asunto del libre albedrío, sobre si Dios sabe todas las acciones que tú vas a cometer y estás abocado a hacerlas, ¿cómo se puede decir que las hagas libremente o no? ¿Veis? Un problema filosófico muy, muy profundo sobre el que Newton tuvo que escribir abundantemente y debatir ante un tribunal. Sabemos que esa introducción en el mundo del debate teológico para Newton no fue ocasional, sino que ya él siguió practicándola a nivel privado toda su vida y le llevó a posturas que la Iglesia de su tiempo habría considerado heréticas. O sea, le llevó a desviarse del dogma en muchos aspectos. Antes de seguir con la cuestión más puramente de los manuscritos de Newton, una breve ilustración, de nuevo, de cómo se aúna esa cultura académica con ese uso del latín como lengua internacional y con esa impronta teológica del pensamiento newtoniano y al mismo tiempo con su identificación como matemático. Todo eso lo podemos ver en este pequeño autógrafo. Ven que, bueno, como señalo ahí, es una inscripción de Newton en el álbum Amicorum de un señor húngaro que se custodia actualmente en la Academia Húngara de las Ciencias. Un álbum Amicorum, bueno, ahí viene nuestra palabra álbum. Álbum significa blanco en latín. Un álbum es un libro blanco que está pensado pues hoy en día para poner cromos o fotos o bien para escribir en él. Entonces, en la época cuando los estudiantes hacían lo que se llamaba las peregrinaciones académicas, es decir, se iban de Erasmus, como hoy en día, aunque claro, en aquella época estaba reservado a los estudiantes pudientes, llevaban siempre un álbum consigo para recabar la firma de las personalidades que conocían. Y se conoce la firma de Newton en muchos de estos álbumes. Hace poco se ha publicado un artículo muy interesante, además que pueden leer online. Si buscan álbum Amicorum y Newton,
y Royal Society, que es se ha publicado en la revista Royal Society. Pueden leer mucho al respecto y ver muchas de estas imágenes. Como decía, esta es una de las firmas que le hace Newton a uno de estos estudiantes, la firma Londini, undécimo septembris, en Londres el 11 de septiembre de 1722, y ya era muy mayor. La firma en Cambridge. Newton en un momento determinado de su vida ya dejó Cambridge, dejó la universidad y se mudó a Londres a trabajar ahí como guardián del tesoro británico. En fin, él lo firma en Londres. Indica que literalmente dice al señor posesor, es decir, al señor dueño de este álbum, le ha puesto Isaac Newton, a este poseedor muy venerable, le ha puesto Isaac Newton esta tésera suya. La tésera hace alusión a un... Bueno, me voy a meter a explicar en lo que es una tésera, pero aquí hace alusión como a lema, como a santo y seña suyo. El lema en cuestión es número pondere et mensura deus omnia condit. Dios lo creó todo con número, peso y medida. Entonces resume muy bien su identificación de Newton como matemático y también esa idea de que su actividad, su quehacer matemático tiene que ver directamente con el conocimiento de la creación divina. Es un verso además que sale de un versículo de la Biblia, del libro de la sabiduría, aunque no es literalmente el versículo tal cual, es una pequeña adaptación. Bueno, pues paso ya a la última sección de mi conferencia, brevemente, donde les hablaré sobre el legado manuscrito de Newton, realmente el campo en el que yo he trabajado cuando me he dedicado a Newton. Ven aquí que esto está tomado de la página web de la Biblioteca Nacional de Israel, que ustedes pensarán que qué tiene que ver con esto. Bueno, pues se lo explicaré un poco más adelante. En esta página web de la Biblioteca Nacional de Israel pueden acceder a un gran listado de manuscritos de Newton que pueden hoy en día leer online. Cuando yo hice mi tesis hace una década larga, no era posible. Eso me permitió, por otra parte, el privilegio de ir allí a estudiar los manuscritos de Newton in situ, lo que a mí me interesaban entonces. Hoy en día, pues me habrían mandado a la web, porque ya los tienen todos digitalizados. Esta es una imagen más de tantas como hay para que tengan una idea de la pinta que tienen estos textos. Los manuscritos de Newton, es decir, los papeles que Newton dejó escritos por él al morir, son centenares y centenares y centenares. Antes hemos visto una pequeña muestra con correcciones a los Principia fundamentalmente, pero imagínense pues, cuánto papel escrito puede dejar una persona cuando muere. Aquí tienen continúa el listado, ¿no? El listado hay que estar scrolleando mucho tiempo hacia abajo para verlos todos. Esto es un listado de manuscritos sobre alquimia, para insistir en que Newton le dedicó mucho tiempo a la alquimia. Con esto les recuerdo la web dedicada a la alquimia que les mostré antes, de la Universidad de Indiana. Y esto también me permite hablarles ahora antes de ir a la historia de los manuscritos, disculpen. El Newton Project, que es un proyecto británico que se creó en el 98 con la finalidad de proporcionar transcripciones electrónicas de todo el corpus manuscrito newtoniano. Va muy avanzado, todavía no está todo, porque es muchísimo, pero va muy avanzado. Ahí pueden leer el extracto que les enseñé antes de la carta de Burnet, es una transcripción preparada por ellos, y ahí tienen mucho, ¿no? La historia de los manuscritos, donde hay un componente español interesante que conviene que insista en este foro. Como decía, Newton al morir dejó centenares y centenares de manuscritos. Los herederos de Newton, su heredera fue esa señora Catherine Barton, en la que en su rostro adivinamos además cierto aire familiar. Catherine era sobrina de Newton, era la hija de una hermanastra suya de Newton. Newton fue hijo único y póstumo.
Cuando él tenía 3 años, su madre se casó de nuevo y con su nuevo marido tuvo varios hijos. Pues una de las hijas fue la madre de esta Catherine Barton, que fue quien, cuando Newton ya era muy mayor, se lo llevó a su casa a que viviera con ella y con su marido los últimos años. Su marido fue John Conduit, que fue su primer biógrafo y que, por cierto, estuvo durante la Guerra de Sucesión Española aquí en España, vio las ruinas de Cartella en Cádiz y habló sobre ellas en la Royal Society ante el que iba a ser su suegro, no, en fin, el padre, el tío de su mujer. Ella heredó los manuscritos y su hija se casó con el primer Earl de Portsmouth. Earl no tiene una traducción exacta al español, saben que es un título nobiliario inglés, de forma que los manuscritos de Newton llegaron a formar parte de las propiedades de la casa Portsmouth y ahí se mantuvieron durante muchas y muchas décadas. Hicieron varios intentos de darle salida. Ya la propia Catherine Barton puso mucho hincapié en que se publicara alguno de ellos, pero no lo consiguió. Y esto tiene mucho que ver con la idea que ya se tenía de que Newton era un científico y se supone que debía dedicarse a cosas científicas. Ella intentó que se publicara una historia de la Iglesia, o The Church, se llamaba el texto, y no logró no encontró gente interesada en sacarlo. Y tenía mucho que ver con esa idea de que Newton era un héroe de la ciencia inglesa y no parecía que combinara mucho publicar sus escritos sobre religión, que aparte es muy heterodoxo en muchos aspectos, como he mencionado ligeramente. De hecho, a finales del siglo XIX se le dieron todos los manuscritos a la Universidad de Cambridge por si se lo quería quedar, y la Universidad de Cambridge solo se quedó con los que consideró científicos, que son algunos de los que le he mostrado antes, los borradores de Principia y demás, y devolvió todos los demás. En el año 36, el heredero, el Earl de Portsmouth en cuestión, no recuerdo el número, decidió venderlos en pública subasta. Dicen las malas lenguas que para costear un divorcio muy caro que tenía entre manos. Y los manuscritos se subastaron en julio la primera quincena de julio del 36, muy poco antes de que estallara la guerra civil aquí en España y en un clima de convulsión en Europa en general. Los manuscritos se dispersaron y eso explica que hoy en día estén en más de 40 instituciones distintas de los Estados Unidos, del Reino Unido, de Suiza y de Israel. Los que están en Israel, ¿por qué están allí? Bueno, pues porque uno de los compradores fue Abraham Yahuda. Abraham Yahuda era un profesor de lengua y literatura hebrea y judía. Él mismo era judío palestino, nació en Jerusalén. Esta foto, de hecho, está tomada cuando él todavía estaba en Jerusalén. Y llegó a ser profesor en la Universidad Central de Madrid durante el reinado de Alfonso XIII. Colaboró mucho con la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y desempeñó un papel relevante aquí en España en la cátedra que se creó pensando en él de lengua y literatura rabínica. Luego se fue a Alemania, donde él se había formado. Con el auge del nazismo abandonó Alemania y se fue a Inglaterra y es donde estaba cuando se subastaron los manuscritos de Newton. Se fue a los Estados Unidos y murió allí. Y sus manuscritos, después de un largo litigio judicial, no fue fácil, acabaron en la biblioteca, en lo que hoy es la Biblioteca Nacional de Israel en Jerusalén. Y de ahí que tantos de esos manuscritos estén allí. Es notable que Abraham Yahuda era contemporáneo, nació el mismo año que José Castillejo, que para nosotros es muy, muy relevante. José Castillejo, que vemos aquí una foto de hace 100 años en su olivar, que está en Chamartín, como saben. José Castillejo fue el secretario de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que es la institución antecedente del CSIC. Fue una figura muy relevante en la ciencia y la cultura de esa época, de la Edad de Plata española. Estuvo muy vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, al Instituto de Escuela. Y es curioso porque su hijo, David Castillejo, bueno, él después de la guerra se fue a Inglaterra, como tantos otros intelectuales españoles después de la guerra. De hecho, hay una exposición aquí en el museo al respecto muy, muy interesante que pueden ver después.
Su hijo David Castillejo, que se formó en Inglaterra, fue el primero que catalogó los manuscritos de Yahuda, de Jerusalén. Él fue de los primeros, él dice de hecho que el primero que examinó los manuscritos que había en Cambridge procedentes de esa subasta, esa es otra historia, los compró John Maynard Keynes, el economista, y él fue también quien catalogó los que están ahora en Jerusalén. Y de hecho publicó este libro, que es el primero que habla de los manuscritos de Jerusalén, The Expanding Force in Newton's Cosmos, que pese al título en inglés, se publicó en Madrid, lo publicó la Biblioteca de Arte Bibliofilia en el 81 y se vende ahora por 150 libras, he visto, en una conocida plataforma de comercio online. Es un libro muy raro desde todos los puntos de vista, pero es un libro realmente pionero en el estudio de los manuscritos de Newton. Y como les digo, pues bueno, lo hizo un español y el hijo de una figura tan destacada como Castillejo. Es una curiosidad interesante, además, bueno, llamativa. El hecho de que catalogara los manuscritos escritos por alguien que además había trabajado en la JAE. Después para insistir de nuevo, para insistir más en la participación española en esta empresa, en 1996, un par de años antes de que se creara el Newton Project, creó la doctora Ciriaca Morano Rodríguez, que era investigadora del CSIC, que actualmente está jubilada, creó un proyecto para la edición de los manuscritos de Newton en latín. Y durante muchos años colaboraron con el proyecto inglés. Aquí pueden ver una de las transcripciones preparadas por ella, y aquí también pueden ver otra transcripción preparada por José Manuel Cañarrillo, que es otro investigador del CSIC, que sigue en activo, y que también colaboraba con ese proyecto. Fue en el seno de ese proyecto donde yo llevé a cabo mi tesis doctoral, y que por cierto la pude llevar a cabo gracias a una beca JAE Predoc, se llamaba así porque se convocaron cuando cumplía la Junta para la Ampliación de Estudios de Fundación en 2007, y es unas becas contrato que yo aprovecho el altavoz que tengo para invitar a que se reflexione, que sería interesante que la volviera a sacar el CSIC, porque realmente era la mejor manera para conseguir doctorando, sobre todo del área de humanidades. Es la manera que mejores repercusiones en mi experiencia parece que ha tenido. En el marco de ese proyecto es muy señero la publicación del Templo de Salomón de la profesora Morano, que tuvo mucha repercusión en su publicación en el 96 y después tuvo sucesivas reediciones. Y ahí publiqué yo también el libro que resultó en parte de mi tesis en 2013. Titulé Historia Eclesiástica, porque es el título que el propio Newton utiliza en un momento determinado, y que resultó ser el texto en latín de Newton más extenso después de los Principia, identificado hasta el momento, que no deja de ser una curiosidad numérica, pero bueno, me parecía interesante destacarla. Y gracias, por tanto, a esta inversión institucional, en este caso española, en el estudio de los manuscritos de Newton, pues yo tuve el privilegio de trabajar sobre ellos, y he tenido el privilegio de hablar ante ustedes sobre la faceta menos conocida de esta gran figura de la historia de la ciencia. Muchas gracias por su atención.